El narcotráfico en América Latina se ha llevado un duro golpe este viernes. Dos de los principales líderes del cartel de Sinaloa fueron detenidos por el FBI en Estados Unidos. Me refiero a Ismael El Mayo Zambada, cofundador de esa organización criminal, y Joaquín El Chapito Guzmán. Ambos ya han sido presentados ante la justicia. Zambada se declaró no culpable de los cargos que se le imputan de narcotráfico. Los detalles los traemos enseguida en esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Las autoridades mexicanas han anunciado el envío de 200 efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército al estado de Sinaloa. Esto para reforzar la seguridad en la zona ante posibles represalias por las detenciones de los cabecillas de la organización criminal. En breve nos iremos a la Ciudad de México y a Washington para conocer los detalles de esta noticia. También el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reúne con el candidato republicano Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. El encuentro tiene lugar un día después de que Netanyahu se reuniera con el presidente estadounidense Joe Biden y con la vicepresidenta y candidata demócrata de facto Kamala Harris. Desde Washington ampliaremos los detalles de la cita. Y más adelante quedaron inaugurados oficialmente los Juegos Olímpicos de París 2024. El inédito desfile en el río Sena se desarrolló bajo la lluvia y luego de una jornada caótica en la que se registraron presuntos sabotajes en la red de trenes de alta velocidad. Nos iremos a la capital francesa para escuchar cómo lo vivieron quienes tuvieron la suerte de asistir al evento. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Ismael El Mayo Zambada, líder y cofundador del cartel de Sinaloa, fue detenido este viernes en Estados Unidos junto a Joaquín El Chapito Guzmán, hijo del narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán. Según el Wall Street Journal, ambos pensaban que estaban inspeccionando aeródromos clandestinos en territorio mexicano, pero en realidad habían aterrizado en suelo estadounidense y allí los esperaban agentes del FBI. La detención de ambos supone un duro golpe para el cartel de Sinaloa. Zambada era uno de los narcotraficantes más buscados en México y en Estados Unidos. Desde hace varios años, este se mantenía en abierto enfrentamiento con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán para hacerse con el control del cartel de Sinaloa. Los dos se enfrentan ahora múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cartel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo. Estos son los rostros de una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo, el Cártel de Sinaloa. A la izquierda, Ismael El Mayo Zambada y a la derecha, Joaquín Guzmán López. Ambos se encuentran detenidos en Estados Unidos tras aterrizar en Texas a bordo de un avión privado. Ismael Zambada García, o El Mayo, cofundador del cártel, se enfrenta a cargos por tráfico de fentanilo, blanqueo de dinero, delitos con armas de fuego, secuestro y conspiración para asesinar. El segundo, Joaquín Guzmán López, es hijo del otro cofundador del cártel, conocido como El Chapo, y se enfrenta a cargos por tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina, entre otras drogas. Al cártel de Sinaloa se le atribuyen décadas de violencia en México. Fue fundado en la década de 1980 por Ismael Zambada García y Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo ya cumple cadena perpetua en Estados Unidos tras ser extraditado allí en 2017. Los fiscales afirman que el cártel es el mayor proveedor de drogas a Estados Unidos, incluido el fentanilo. Este opioide es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. Aunque las detenciones son un paso positivo en la lucha contra el narcotráfico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que no descansará hasta que todos los líderes de los cárteles estén entre rejas. Y seguimos analizando esta noticia con la que se despertó América Latina este viernes, y para ello recibimos en el programa al profesor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Señor Oliva, un gusto saludarlo. Algo que me llama muchísimo la atención es que todavía a estas alturas México no sepa cómo ocurrió la detención de estos dos narcotraficantes. ¿Qué lectura le podemos dar a esta falta de comunicación entre ambos gobiernos cuando se trata de un tema tan importante como el tráfico de drogas? Sí, muchas gracias, Johan. Desde luego que es un tema muy sensible, porque por voz directa de la responsable
de Seguridad Pública del gobierno federal reconoce que no había ninguna participación de parte de las autoridades mexicanas y que en ese sentido pues el operativo se llevó en territorio estadounidense con investigaciones de Estados Unidos. Hay que recordar que las relaciones entre la DEA y el gobierno del presidente López Obrador a lo largo del sexenio, que ya está por terminar, fueron relaciones verdaderamente ríspidas, difíciles. Recordaremos eventos en donde el presidente señalaba a la DEA que actuaba sin ningún protocolo, sin ningún control, que incluso, Johan, llevó a que el gobierno mexicano y el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados en particular, modificaran la Ley de Seguridad Nacional para tratar de controlar desde esa perspectiva las acciones de los agentes acreditados de la DEA en México. ¿Y qué supone la detención de estos dos importantes narcotraficantes para el cartel de Sinaloa? Es algo muy importante, obviamente, para esta organización, pero no es la primera vez que podemos observar alguna decisión. Recordemos que está la salida de lo que era un grupo de sicarios, los hermanos Beltrán Leiva, por ejemplo. También en su origen, Nueva Generación es una subescisión o una salida, una fractura del grupo de Sinaloa en Jalisco, y que en estos términos implica sí una afectación importante, pero está actuando el hermano de Joaquín Guzmán, Aureliano Guzmán, están por supuesto los hermanos y los hijos de Ismael Zambada, que seguramente se harán cargo de la parte de la organización en el tráfico de drogas. Y si algo saben hacer estas organizaciones criminales, señor Posada, es reinventarse y mutar para seguir existiendo. Lo hemos visto en otros países, no solamente en México, sino también en Colombia y en otros países de América Latina. ¿Podríamos esperar una ola de violencia en México como represalia por estas capturas? Lo digo porque en el pasado hemos visto situaciones similares cuando altos jerarcas de la droga han sido detenidos por las autoridades. Bueno, déjame decir una cosa que me parece que es clave. Esta detención o entrega o traición o lo que sea, es la detención más importante del narcotráfico en México en lo que llevamos del siglo XXI. Es decir, estamos hablando de una cabecilla muy importante en la estructura criminal en general de México y yo diría incluso del continente americano. Y la experiencia, desafortunadamente, Johan, arroja que en cuanto se detiene o neutraliza a alguno de estos líderes, la tendencia es la fragmentación y la lucha por quedarse con el control de algunos de los segmentos del tráfico de drogas. Desafortunadamente nunca logran rearticularse y en cambio sí tenemos muchas representaciones violentas locales a raíz justamente de la detención de los que en ese momento son los líderes de las organizaciones. Ojalá, y dada la dimensión e importancia, este es uno de las dos organizaciones criminales más importantes que hay en México y que tienen estas representaciones, por decirlo así, como estructuras criminales en varias partes de la República. Una fragmentación, desafortunadamente, sí traería consecuencias de violencia en primera instancia. La captura más importante en el narcotráfico mexicano del siglo XXI, así lo analiza el profesor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Señor Posada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Y ya hemos analizado la situación desde México, ahora hagámoslo desde Estados Unidos y para ello recibimos en el programa al periodista José Díaz Briceño desde Washington. José, cuéntanos por favor qué reacciones ha habido allá donde tú estás. Entiendo que el presidente Joe Biden ha sacado un comunicado en relación a estas detenciones de los cabecillas del cartel de Sinaloa. ¿Qué ha dicho Joe Biden, José? Sí, el presidente Biden celebró la acción de agencias policiales estadounidenses para arrestar a estos dos personajes, en particular el arresto, como ya se decía antes, de Ismael El Mayo Zambada es sumamente importante y las distintas agencias estadounidenses, el FBI, HSI, la propia DEA y otras, han publicado también comunicados desde que ocurrió esto la noche de ayer, asegurando que Ismael El Mayo Zambada es responsable de buena parte de la introducción de las drogas que ingresan a Estados Unidos. En específico se centran en la droga sintética conocida como fentanilo y hay que recordar, esta droga sintética es responsable de matar al menos a 74,000 personas en Estados Unidos tan solo en el año 2023 y es el problema de salud pública más importante en Estados Unidos, un tema que se ha vuelto incluso tema de campaña y electoral
con los republicanos, incluyendo al candidato republicano Donald Trump, enarbolando que los demócratas son suaves contra el crimen y los carteles, y es por eso que esta detención de uno de los principales jefes históricos del narcotráfico, responsable de una de las epidemias de consumo de drogas en Estados Unidos, sea tan relevante para la administración Biden. Una detención importante en Estados Unidos, así lo celebra el presidente Joe Biden, un arresto al que seguramente, José, intentarán sacarle rédito político en esta campaña electoral. Por favor, quédate con nosotros, José, porque hay otras noticias que también quisiera que comentáramos. Enseguida volvemos contigo allí en Washington. Y es que el candidato republicano Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieron este viernes en la residencia de Trump en Florida. Tras el encuentro, el expresidente calificó el vínculo con Netanyahu como una muy buena relación. El candidato republicano ha intentado mejorar la relación con Netanyahu, que se ha visto deteriorada en el último tiempo, presentándose a sí mismo como el aliado más fuerte que Israel podría tener en la Casa Blanca. Pese a ello, antes de la cita, Trump instó a poner fin rápidamente a la guerra en Gaza. Y vamos a Washington para conocer los detalles de esta visita con el periodista José Díaz Briceño. José, me resulta ante todo muy interesante que Netanyahu viaje desde Washington hasta Florida solo para reunirse con Donald Trump. ¿Por qué era tan importante para el primer ministro israelí conversar con el candidato republicano? Y cuéntanos además qué trascendió de ese encuentro. Sí, las relaciones entre Netanyahu y el propio expresidente Trump se habían visto pues un poco puesto de manera agria desde que el primer ministro israelí felicitara a Joe Biden en 2020 por su elección como presidente de Estados Unidos, algo que Donald Trump siempre lo ha considerado como una especie de traición, dado el gran apoyo que él considera dio a Israel durante su mandato, incluyendo el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén y el reconocimiento de esa ciudad como capital de Israel. Hay que decir que el tema de la relación entre Netanyahu y Trump no ha sido de ninguna manera aislado, dado que apenas hace unos días el propio Trump ha presentado una carta que le envió Mahmoud Abbas, el representante de la representación palestina, de la autoridad palestina, hace unos días intentando acercarse también en una relación que también se enfrió en 2017 a reacción de la política estadounidense hacia Israel. Hay que decir que esto muestra una aproximación de distintas partes en Medio Oriente tratando de acercarse a quien pudiera ser presidente de Estados Unidos llegado el mes de enero del próximo año. Esto habla sin duda de un reacomodo, pero aquí en Washington esta visita de Netanyahu llegó en un momento de cambios de la carrera política, con Kamala Harris emergiendo como la virtual candidata demócrata, y solo hasta después fue a Mar-a-Lago. Era el periodista José Díaz Briceño desde Washington. Y mientras tanto, el ejército israelí prosigue su ofensiva sobre Gaza a la espera de la evolución de las conversaciones de paz con Hamás y el regreso del primer ministro Benjamin Netanyahu de su gira por Estados Unidos, principal aliado de Israel. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos asegura haber debatido este viernes en el Consejo de Seguridad la situación humanitaria en Gaza, incluida la legislación de la Knesset israelí, que el lunes aprobó un proyecto de ley que busca catalogar a esa agencia como organización terrorista. Naciones Unidas afirma que solo en la ciudad gazatí de Han Yunis ya hay más de 180.000 desplazados, mientras que se estima que en toda la franja el número asciende a 1,9 millones desde el inicio de la guerra. Momento ahora para la economía con mi compañero Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Johan? Vamos a hablar aquí en la economía de la irrupción de las criptomonedas, concretamente del Bitcoin, sobre todo en la campaña electoral de Estados Unidos, porque el candidato republicano a la presidencia Donald Trump busca fondos electorales y con este fin viaja al cierre de la convención más grande de Bitcoin que se realiza en Nashville, Estados Unidos. Trump ya suma $4 millones en tokens digitales y otras criptomonedas, según datos de su equipo de campaña. Durante su presidencia, el líder republicano llegó a tildar a las criptomonedas como una estafa, pero ahora hizo un giro de 180 grados, convirtiéndose en el candidato de las criptomonedas, según muchos de los que participan en la conferencia Bitcoin 2024, donde se espera que el candidato republicano dé el discurso de cierre este sábado.
De este asunto vamos a hablar, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, en un campo pendiente de regulación, los promotores y empresarios de activos digitales han entrado en campaña decidiendo con su dinero. ¿Cuál es la posición de Donald Trump? Pues la posición de Donald Trump la ha resumido tú muy bien. Ha estado en contra hasta que ahora ha estado a favor. Hasta ahora y en este ciclo político ha dicho que no quiere que haya una regulación restrictiva del sector. Y también ha dicho que está por aceptar que no haya una entidad centralizada de custodia, lo que complicaría la labor tributaria de recaudación. Empresarios muy activos en este sector, como los hermanos Winklevoss y los inversores Mark Andreessen y Bernd Horowitz, son algunos de los que están dándole dinero, y en Tennessee están organizando eventos dentro de esta convención que tú mencionabas, en los que va a haber una recepción con fotografías con el candidato, para las que hay que pagar el máximo que se puede pagar, que son $844.600. Es lo máximo permitido. Entre las demandas del sector para los candidatos está que haya facilidades para minar Bitcoin y, a ser posible, evitar que la Reserva Federal cree una divisa digital. En esta materia, Ana, ¿hay grandes diferencias con lo que propone la vicepresidenta y candidata virtual de los demócratas, Kamala Harris? La campaña de Trump insiste que Kamala Harris y el Partido Demócrata están en contra del sector tecnológico y de la innovación, pero la realidad es que se conoce bien poco de lo que la nueva candidata opina de este sector, aunque sí que se saben dos cosas. La primera es que tiene muchos lazos con el sector de Silicon Valley, porque ha estado mucho tiempo en California, fue representante, fue senadora de California, fue fiscal general de ese estado. Y por el otro lado también se sabe que la nueva candidata da muestras de no estar completamente alineada con todas las posturas que mantiene el presidente Biden. Y en este caso particular, además, el Partido Demócrata ni siquiera está unido. El líder del Senado, Chuck Schumer, quiere que salga adelante este mismo año una legislación para regular el Bitcoin, que, por ejemplo, una de las cosas que propone es que el regulador sea la Comisión Federal de Materias Primas y no la SEC, el regulador de los mercados, que es algo más duro. La senadora, también demócrata y muy influyente, Elizabeth Warren, no quiere esta legislación. Dice que el sector le preocupa el lavado de dinero, le preocupa la demanda eléctrica, algo que, por cierto, también preocupa también a los republicanos, sobre todo en Texas. El vicegobernador ha descubierto que dentro de 4 años va a necesitar el doble de la oferta energética y se pregunta si un sector como el cripto, que crea tan poco empleo, merece la pena esta inversión. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Igualmente. Vamos a ver ahora rápidamente otras noticias económicas de esta jornada. El Banco Central de Rusia subió en 2 puntos los tipos de interés hasta el 18%. Es el primer aumento de tasas en medio año. Este endurecimiento de la política monetaria tiene como objetivo contener la inflación, que se ha acelerado y supera con creces los pronósticos, manteniéndose en un 9,2% interanual. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que el aumento de precios en junio con respecto a mayo, es decir, la tasa de inflación, fue de apenas un 0,1%. En términos interanuales, la inflación se redujo del 2,6 al 2,5%, datos que confirman el enfriamiento del ciclo inflacionario que venía atravesando el país en los últimos años. La presidenta peruana Dina Boluarte anunció la incorporación de un crédito suplementario al presupuesto estatal de hasta 3.000 millones de soles, equivalentes a poco más de 800 millones de dólares. El objetivo de estos fondos es dotar de mayores recursos al gobierno nacional y a los gobiernos regionales y locales para avanzar en proyectos sociales y de infraestructura. Este domingo, 28 de julio, más de 21 millones de venezolanos están llamados a las urnas para elegir su próximo presidente. De estas elecciones depende también el regreso de Venezuela al Mercosur. El presidente brasileño Lula da Silva le ha dejado claro a Nicolás Maduro que va a quedarse definitivamente solo si no se reconocen los resultados legítimos de esta elección. La situación económica en Venezuela, incluyendo inflación y abastecimiento, ha mejorado, pero de esto se benefician principalmente las personas con acceso a divisas, como las que reciben remesas de 8 millones de venezolanos en el extranjero. Para el resto, las cosas no han cambiado demasiado.
Muchos venezolanos están hartos de la crisis económica que azota el país desde hace décadas. Su dinero apenas tiene valor y alcanza para muy poco. También para el profesor José León y su familia, cuya nevera suele estar vacía. Ya ni siquiera uno puede ir para un supermercado, ya ni siquiera uno puede decir que va y hace un mercado, simplemente uno gasta lo que gana en un pedacito de queso, unos huevos detallados, una mantequilla. Esa es la realidad actualmente. No está de acuerdo con el actual gobierno y piensa que su situación mejoraría de producirse un cambio político. Yo como docente, como venezolano de a pie, esperamos un cambio para mejor en el país y que la economía en Venezuela mejore para todos, que este sea el país que era antes, la Venezuela de las oportunidades. Una crisis que ha ido en aumento a lo largo de los años, pero aunque la inflación ha bajado, la gente sigue sin tener apenas dinero para comprar. De 12 años hacia acá la cosa ha apretado más, pues. Ha ido escaseando las cosas. Bueno, anteriormente estaba escasa la cosa, ¿no? Pero no se conseguía, pero ahora es a lo contrario, se consigue, pero no hay el dinero. Entonces es casi relativamente la misma vaina. Carlos Álamo, un mecánico de 43 años que apoyaba la llamada revolución bolivariana de Hugo Chávez, también está cansado de las excusas del gobierno actual y cree que es hora de cambiar. El oficialismo como tal no tiene todos los votos que ellos creen como tal, ¿no? Porque ha estado muy fuerte la situación del país. Te lo digo yo que soy comerciante y la gente viene para acá y echa sus cuentos ellos mismos, porque aquí aparte uno de ser comerciante es un poquito de psicólogo también, entonces lo tiene que escuchar a todos a ellos. Muchos en Venezuela dependen de la red estatal de distribución de alimentos para sobrevivir. Harina, frijoles secos, fideos y otros productos no perecederos. Migdalia Villegas recuerda con nostalgia tiempos mejores, sobre todo cuando el dinero no escaseaba tanto. Veo mucha apatía, veo bastante apatía. Hay mucha gente que de verdad dice que quiere seguir, pero hay gente que de verdad ya siente mucha apatía y dice que están cansados, que quieren un cambio. Pero bueno, vamos a esperar a ver. Muchos desean una mejora, pero es incierto si la oposición tiene realmente chances de ganar las elecciones, sobre todo debido a que la mayoría de rivales de Maduro fueron silenciados de antemano. Johan Ramírez tiene más información para nosotros. Así es, Andrés, y vamos a dar un repaso a otros temas que también son noticia en el mundo hoy, 26 de julio. En Estados Unidos, Barack Obama y Michelle Obama expresaron su respaldo a Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia de ese país. El apoyo del expresidente y la ex primera dama era el último que faltaba de todas las personalidades influyentes de su partido. En un principio se creía que Obama estaría a favor de una contienda abierta en la Convención Nacional Demócrata que se celebrará en agosto en Chicago. En Etiopía, las autoridades han decretado 3 días de duelo por el devastador deslizamiento de tierra que dejó al menos 257 fallecidos. Las familias se despiden de sus parientes muertos en el desprendimiento sucedido en Gofa, en el sur del país. La ONU ha advertido que el número de víctimas mortales puede llegar a 500 personas. El tifón Gaemi se ha debilitado hasta convertirse en tormenta tropical tras tocar tierra en China continental. El temporal ha desplazado a casi 300.000 personas en el este del país y ha obligado a suspender el transporte público. El tifón ha causado la muerte de casi una treintena de personas en su paso por Taiwán y Filipinas a principios de la semana. Y en otros temas, en Bielorrusia, el alemán Enrico Kriga, condenado a muerte por terrorismo, ha rogado por un indulto al mandatario Alexander Lukashenko en una entrevista con la televisión estatal bielorrusa. Kriga está acusado de pertenecer a un regimiento bielorruso que lucha del lado de Kiev en la guerra de agresión rusa contra Ucrania. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha instado a Minsk a abstenerse de exponer al ciudadano alemán en vídeo, práctica habitual con los acusados en Bielorrusia, y ha asegurado que hará todo lo posible para garantizar que sus derechos sean protegidos. Bielorrusia es el único país europeo en el que aún se aplica la pena de muerte.
Y en otro de nuestros temas de titulares, en la tarde de este viernes fueron inaugurados oficialmente los Juegos Olímpicos de París 2024 y aparte de incidentes que afectaron a la red ferroviaria a lo largo de la jornada, lamentablemente en esta ocasión tampoco el clima fue favorable al evento. Los aficionados al deporte y visitantes de la capital francesa tuvieron que soportar una lluvia intermitente que sin embargo no apagó el entusiasmo por encontrarse en la sede del evento. El desfile tuvo lugar en el río Sena. Esta es la primera vez en la historia que el desfile olímpico se hizo fuera de un estadio. Más de 600.000 espectadores abarrotaron las gradas y los balcones que dan al río. Así, el júbilo olímpico logró imponerse al mal clima. Escuchemos ahora algunas de las voces de los presentes allí. El clima no acompañó, no ayudó, pero es una puesta en escena muy bonita y me encanta vivirlo de todos modos. Vine a verlo y tuve una gran experiencia aparte de la lluvia. Hemos disfrutado, aunque por supuesto sería mejor sin lluvia, pero el ambiente es increíble. Todo el mundo apoya a los equipos. Es maravilloso. Desafortunadamente la lluvia no nos dejó disfrutar. Se había planeado una inauguración, pero desafortunadamente el clima no contribuyó. Y ya lo ven, a pesar de los obstáculos, en la capital francesa, visitantes y deportistas de todo el mundo disfrutaron del espectáculo en el arranque oficial de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Pero no solamente acá en el planeta Tierra se festejó el evento, también en el espacio llegó el fervor del evento deportivo. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas de la NASA también se quisieron sumar al espíritu olímpico. Aquí los ven con ropa de entrenamiento, pretendiendo ser deportistas de diversas disciplinas como carrera y lanzamiento de disco y aprovechando al máximo la ingravidez. Nos despedimos con estas divertidas imágenes y con este espíritu olímpico espacial de París 2024. Con estas divertidas imágenes llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín, desde donde quiera que nos hayan acompañado. Gracias por su sintonía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.